Aviso. Esta historia es una obra de ficción, inspirada libremente en experiencias de servicio, de sacrificio y de vida militar. Los nombres, los lugares, las unidades y las operaciones han sido cambiados o inventados por completo, por respeto y por privacidad. Cualquier parecido con personas reales, con historias concretas o con situaciones reconocibles es pura coincidencia. Parte 1. La guardia de la puerta. Me llamo Clara y casi todos los días paso 8 horas enteras de pie, junto a una puerta de cristal, en uno de los edificios de oficinas más modernos de Madrid. Llevo un uniforme azul oscuro, una placa con mi nombre y un pinganillo barato que chispea cuando le da la gana. Para la mayoría de la gente que entra y sale, yo solo soy la señora de seguridad, una sombra educada que abre puertas, indica ascensores y asiente en silencio. Nadie imagina que, durante muchos años, mi uniforme fue de otro color y mis auriculares no servían para escuchar a un supervisor, sino a una torre de control en mitad de la noche. A esa hora de la mañana, la ciudad todavía no ha terminado de despertarse. Los autobuses lanzan sus primeros suspiros. Los vendedores de café montan sus puestos. Y en la plaza, frente al edificio, un hombre mayor alimenta a las palomas, exactamente a la misma hora, con la misma bolsa de pan. Hay rutinas que se repiten con tanta precisión, que parecen parte de un plan secreto. Yo también soy una de esas rutinas, alguien que está siempre ahí, haga frío o calor, cambien los gobiernos o las modas. Aquella mañana de noviembre empezó como cualquier otra, cielo gris, viento frío que se colaba por cualquier rendija y el mismo café aguado de la máquina que sabía más a costumbre que a café. Buenos días. Identificación, por favor, repetía casi sin pensar, mientras las tarjetas pasaban de mano en mano, a las 9 en punto, como si tuviera un reloj interno. Apareció mi supervisor, Carlos, con su chaqueta negra demasiado ajustada y esa sonrisa, que nunca llegaba del todo a los ojos. Hoy viene gente importante del Ministerio de Defensa, anunció, inflando el pecho, como si fueran sus invitados personales. Que no haya errores, ¿vale? Tú limítate a sonreír y a abrir la puerta, Clara. Lo dijo con un tono que podría pasar por bromista, pero la condescendencia era tan evidente que resultaba imposible ignorarla. Aún así, me limité a asentir. Discutir con Carlos era como discutir con una pared que necesita tener razón. Carlos nunca me preguntó qué había hecho antes de trabajar allí. Para él, mi historia empezaba el día que firmé el contrato de seguridad privada. Quizá le habría sorprendido saber que mucho antes de pasar credenciales por un escáner, yo revisaba listas de pasajeros heridos en mitad de un hangar polvoriento, o que mi firma aparecía en informes de vuelo, sellados por la Fuerza Aérea, pero hace tiempo aprendí que hay silencios que pesan menos que las explicaciones, y Carlos nunca me dio motivos para romper el mío. Parte 2. Llegan los invitados. A media mañana, el edificio ya respiraba a pleno ritmo. Los ascensores subían y bajaban sin descanso. Los teclados sonaban como lluvia lejana, y el vestíbulo se llenaba de conversaciones breves. ¿Has visto el correo? La reunión es a las 11. Luego te llamo. Yo seguía en mi puesto, comprobando documentos, pasando tarjetas por el lector y señalando el arco de seguridad, con un gesto mecánico, pero preciso. Los primeros invitados del ministerio llegaron en coches discretos, sin demasiada ostentación, trajes caros, perfumes que solo se notan cuando ya se han ido, maletines brillantes, que nunca se dejan solos, todo muy correcto,
muy predecible. Entonces vi el coche oficial detenerse frente a la entrada. No hizo falta fijarme en la matrícula azul para sentir cómo se me hacía un nudo en el estómago. Reconocí el tipo de vehículo, la forma en que el conductor miró a ambos lados, antes de bajar, el gesto automático con el que uno de los escoltas se llevó la mano al auricular. Del coche descendieron 2 hombres y una mujer. El más mayor llevaba el uniforme verde del ejército de tierra, hombros rectos, paso tranquilo, hombreras llenas de estrellas doradas que brillaban incluso bajo el cielo gris. No necesitaba contarlas para saber que era general. A su lado, la mujer vestía un traje oscuro perfectamente ajustado, con una carpeta negra apretada contra el pecho. El tercer hombre, algo más joven, de traje y corbata, parecía menos cómodo, como si todavía estuviera aprendiendo a respirar en ese tipo de ambientes. «Estate atenta, ¿sí?», susurró Carlos detrás de mí. «No la fastidies». Delante de un general, tuve que apretar los labios para no responder. El general se acercó al arco de seguridad, con la calma de alguien acostumbrado a que el mundo se abra a su paso. Cuando cruzó el detector, este emitió un pitido suave, casi tímido. «Tendrá que dejar el móvil y las llaves en la bandeja, por favor», dije, con mi tono más neutro y profesional. El general me miró directamente a los ojos, durante un segundo. No fue una mirada larga, pero sí lo bastante intensa, como para notar un destello de duda, una especie de reconocimiento, a medio camino. Antes de que pudiera decir nada, Carlos se adelantó, casi empujándome a un lado. «Yo me ocupo, mi general», dijo, servil. «Ella es solo la guardia de la puerta, solo la guardia de la puerta». La frase quedó flotando sobre nosotros, como una nube pequeña, pero insistente. Curiosamente, no fue el general quien pareció molesto. Fue la mujer del traje oscuro, la que frunció el ceño, apenas 1 milímetro. Aún así, nadie dijo nada. El protocolo a veces se construye más con silencios que con palabras. Los acompañé con la mirada hasta que el ascensor se cerró, con un sonido suave, elegante. En el reflejo del cristal vi mi propio rostro, más arrugas de las que recordaba, el pelo recogido con prisa, los ojos cansados, pero todavía alerta. Por un momento, la imagen se desdobló y en lugar del uniforme azul, creí ver sobre mis hombros el viejo mono de vuelo verde, con las mangas gastadas y granos de arena aún atrapados en las costuras. Parte 3. La llamada del pasado. En la distancia, o quizá solo en mi cabeza, oí el zumbido de un helicóptero. No había nada sobrevolando Madrid, lo sabía, pero aquel sonido se había quedado viviendo en un rincón de mi memoria. Bastó ese eco para que el vestíbulo desapareciera. Ya no estaba de pie, junto a una puerta de cristal. Estaba de vuelta, en la base, años atrás, con el viento helado golpeándome la cara y el olor a queroseno pegado a la piel. «Clara, tenemos otra evacuación médica», gritó entonces el comandante, levantando la voz, por encima del rugido de los rotores. «Aldea al norte, carretera impracticable, noche cerrada. Nadie quiere volar eso, ya lo sabes. En la sala de planificación». Los mapas cubrían la mesa, como un rompecabezas que solo nosotros entendíamos. Líneas rojas, rutas, puntos marcados, que no existían en ningún folleto turístico. Javier, mi copiloto, estaba sentado a mi lado, con los brazos cruzados, mirando fijamente una esquina de la sala. «Podríamos decir que el helicóptero tiene una avería», bromeó, intentando quitar hierro al asunto. «Podríamos...»
respondí. Pero si lo hacemos, alguien más tendrá que ir, y quizá no vuelva. Javier rodó los ojos, pero en el fondo sabía que yo ya había tomado una decisión. Llevábamos años entrenándonos para ese tipo de misiones. Cuando eres joven y crees que el entrenamiento te ha preparado para todo, el miedo se disfraza de adrenalina y casi no se nota. Firmamos la orden de vuelo, con manos aparentemente firmes. En el documento, las palabras sonaban limpias, técnicas, controladas. Despegue. Tiempo estimado de llegada. Capacidad de carga. Ninguna mencionaba la posibilidad de no regresar. Durante el briefing final, alguien leyó el parte meteorológico. Vientos fuertes, visibilidad limitada, posibilidad de tormenta eléctrica, a varias millas. Un oficial más prudente sugirió esperar. Otro, con el ceño fruncido, preguntó cuántos heridos había. Demasiados, para esperar, fue la respuesta. Y ahí se acabó la discusión. Parte 4. La noche del accidente. El vuelo no fue largo en kilómetros, pero sí en sensaciones. El helicóptero vibraba como un animal inquieto mientras atravesábamos la oscuridad. Los instrumentos brillaban en tonos verdes y ámbar, dibujando una constelación artificial ante nuestros ojos. Fuera, apenas se distinguían las sombras de las montañas. La radio escupía fragmentos de voces nerviosas, heridos graves, fuego cruzado. Necesitamos extracción ya. Cada palabra añadía más peso a la cabina, aunque el altímetro marcara lo mismo. A veces, lo que más pesa no es el metal, sino las expectativas que viajan dentro. Cuando llegamos a la zona, no había una pista propiamente dicha, solo un claro improvisado, en medio de un caos de luces y sombras. Desde arriba, las linternas parecían luciérnagas desesperadas. A medida que descendíamos, el aire se llenó de polvo, el helicóptero se zarandeó, y tuve que pelear con los mandos para mantenerlo estable. Tranquila, lo tienes, murmuró Javier, como en los simuladores. ¿Recuerdas? No era como en los simuladores. En los simuladores nadie grita, nadie sangra, nadie reza en voz baja. Aún así, conseguimos posar el aparato, con relativa suavidad. La puerta se abrió, y una ráfaga de aire caliente, cargado de humo, entró de golpe. Siluetas corriendo, voces que se solapaban, camillas que subían y bajaban. En cuestión de minutos, el interior del helicóptero se llenó de cuerpos vendados, uniformes manchados, miradas perdidas, clavadas en algún punto del techo. Despegamos de nuevo, con el peso al límite. El aparato se sentía más pesado de lo que marcaban las cifras, como si también cargara con el miedo de todos a bordo. El trayecto hasta el punto de evacuación médica se hizo eterno, pero llegamos. Dejamos a los heridos y volvimos. Hicimos un segundo viaje. Habría sido tan fácil decir no más. Es demasiado peligroso, pero cuando ves a gente en el suelo, mirándote como única salida, el significado de demasiado peligroso cambia. En el tercer intento, el viento decidió jugar en nuestra contra. No sé si fue una ráfaga inesperada, una corriente traicionera o simplemente la suma de todos los factores. Recuerdo un movimiento brusco, un sonido metálico distinto a todos los que había escuchado, la alarma estridente y el mundo girando, más deprisa de lo que debería. Lo siguiente fue un silencio blanco, roto solo por el quejido del metal al detenerse. Sobrevivimos, no todos, de aquella noche. Mi mente ha intentado borrar tantas cosas que solo quedan retazos, una mano sujetando la mía, con fuerza inhumana, el olor a plástico quemado, la luz fría del hospital de campaña y la risa de Javier
justo antes del impacto, repitiéndose en mis pesadillas, como si el tiempo se hubiera quedado atrapado en ese segundo, en el hospital, con el brazo vendado y la cabeza envuelta en niebla. Alguien se acercó a mi cama. Gracias a los primeros vuelos, varios han llegado vivos al quirófano, dijo una voz cansada. La investigación dirá lo que tenga que decir, pero aquí algunos piensan que hiciste más de lo que era tu deber. Más tarde me lo confirmaron en un informe. Actuación decisiva, determinación ejemplar, cumplimiento sobresaliente de la misión. Me otorgaron una condecoración que nunca supe bien dónde guardar. En el papel todo sonaba correcto, incluso heroico. En mi memoria, en cambio, aquella noche quedó asociada a otras palabras, menos limpias: pérdida, culpa, silencio. Parte 5. El regreso a casa. Los años pasaron, como casi siempre pasan, sin pedir permiso. Mi brazo sanó, o al menos lo suficiente como para que el dolor se convirtiera en un compañero discreto, siempre presente, pero no siempre protagonista. Volví a España con una carpeta llena de documentos, algunos diplomas, un par de cicatrices nuevas y una sensación de cansancio que ningún permiso conseguía borrar. No fue una decisión instantánea. Durante un tiempo pensé que seguiría volando, que todo lo ocurrido formaría parte de eso que llaman experiencia, pero poco a poco el sonido de los rotores empezó a remover algo, demasiado hondo. Dejé de dormir bien, empecé a evitar ciertas conversaciones. Un día, sin dramatismos, supe que había llegado mi último vuelo. Entregué el mono de vuelo, guardé mis botas en una caja y miré por última vez la pista desde la que había despegado tantas veces. El viento seguía soplando igual, indiferente a mis decisiones. Yo, en cambio, ya no era la misma. Buscar trabajo, fuera de los muros de la base, fue una misión muy distinta. En las entrevistas, cuando hablaba de mis misiones, las miradas se perdían en algún punto del techo o se volvían excesivamente serias, como si mi experiencia fuera demasiado pesada para una oficina con plantas de plástico. Al final, aprendí a resumirlo todo en una sola línea. Experiencia previa, Fuerzas Armadas. El resto, silencio. La empresa de seguridad privada fue la primera que no se asustó al leerlo. Incluso les parecía útil. Disciplina, puntualidad, sangre fría. Todas esas palabras que los reclutadores adoran. Nadie preguntó qué había detrás de ellas. Firmé el contrato y de algún modo empecé otra vida. Parte 6. La reunión. El pitido del ascensor me devolvió al presente. Carlos hablaba animado por radio, intentando sonar más importante de lo que era. Yo revisé el registro de visitantes. En la tableta, el nombre del general estaba allí, junto a otros cargos, directores, asesores, una coronel del Estado Mayor. Bajo la lista, un apartado destacaba en negrita: participantes condecorados en misiones internacionales. Deslicé el dedo y fui leyendo nombres que no conocía. De repente, vi el mío. Capitán Clara Morales, antigua piloto de helicóptero. Tragué saliva. Nadie en el edificio, salvo recursos humanos. Sabía que yo iba a asistir a aquella reunión, como oyente. Me había invitado a una asociación de veteranos, más por cortesía que por otra cosa. Pero por falta de personal, también me habían asignado el turno de seguridad. Una parte de mí quiso borrar mi nombre de la pantalla. Otra parte, más terca, lo dejó tal cual. Poco antes del mediodía, Carlos habló por el pinganillo.
Clara, acompaña al general y al resto a la sala de conferencias del piso 12, ordenó. No te quedes atrás, pero tampoco hables mucho. ¿Entendido? Asentí, aunque él no pudiera verme. Me coloqué a un lado del vestíbulo y esperé. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, el general salió primero. Esta vez, al pasar junto a mí, se detuvo un instante. Gracias por antes, dijo, con una cortesía sencilla. No todos son tan profesionales. En la entrada, no supe qué responder. No estoy acostumbrada a ese tipo de comentarios. Me limité a inclinar ligeramente la cabeza. Los conduje hasta el ascensor de servicio, el que usábamos para evitar el bullicio del público. Dentro, el silencio fue extraño, ni demasiado tenso, ni del todo relajado. La mujer del traje oscuro revisaba unos papeles. El hombre de traje y corbata miraba el móvil. El general observaba los números del panel como si fueran datos en un informe. En el piso 12, la sala de conferencias estaba preparada, con todo el protocolo imaginable. Banderas en las esquinas, botellas de agua alineadas, carpetas con el escudo del ministerio. Yo me quedé discretamente, junto a la pared, lista para abrir la puerta, si alguien llegaba tarde, o para acompañar a quien quisiera salir. Mientras los asistentes tomaban asiento, una voz en el estrado anunció el comienzo del acto. Se presentaría un informe sobre la integración de veteranos en la vida civil. No pude evitar una sonrisa irónica. Ahí estaba yo, de pie, uniformada, invisible. Parte 7. El nombre en voz alta. En un momento del discurso, el presentador mencionó que entre los asistentes había personas condecoradas por su servicio. Nos gustaría pedirles que se pongan en pie cuando escuchen su nombre, dijo. Sentí un cosquilleo desagradable recorrerme la espalda. Había venido preparada, para escuchar, para observar, quizá para asentir en silencio. No, para ser nombrada. Uno a uno, fueron mencionando nombres, de oficiales, suboficiales, soldados, de distintas unidades. Algunos se levantaban, con cierta torpeza, otros con una mezcla de timidez y orgullo. En todos se adivinaba una historia, detrás del uniforme. Entonces escuché, claramente, mi propio nombre. Capitán Clara Morales, antigua piloto de helicóptero. Durante un segundo, nadie se movió. Incluso yo, dudé. Sentí la mirada de Carlos, clavada en mí, desde el fondo de la sala, confusa, incrédula, como si hubiera oído mal. El general, en cambio, levantó la cabeza de inmediato y buscó con la mirada alrededor. Sus ojos terminaron encontrándome a mí, junto a la pared, con el uniforme azul de seguridad y las manos cruzadas delante del cuerpo. Señoras y señores, dijo, alzando la voz, lo justo. Creo que nuestra compañera está esperando permiso para levantarse. Algunas risas suaves rompieron el murmullo. Noté cómo la sangre me subía a la cara. Tenía dos opciones: seguir pegada a la pared o dar un paso adelante. Respiré hondo y lo di. El uniforme azul me pareció, por primera vez, demasiado estrecho para lo que sentía en el pecho. Me puse recta, como me habían enseñado años atrás, y levanté la mirada. El silencio se volvió más denso, casi tangible. Nadie aplaudió todavía. Era como si la sala necesitara unos segundos para ajustar la imagen que tenía de mí. Yo tampoco dije nada. No hacía falta. Parte 8. El reconocimiento. Fue el general quien rompió la quietud. Se levantó despacio, ajustó su chaqueta y delante de todos
Se giró hacia mí. Hace años, comenzó, en una operación exterior complicada, un helicóptero realizó varios vuelos en condiciones que muchos habríamos considerado imposibles. Para algunos hombres, aquellos vuelos marcaron la diferencia entre la vida y la muerte. Algunos de ellos no están hoy aquí, otros sí. Yo soy uno de esos hombres. El presentador, sorprendido, pero interesado, le cedió la palabra. Sin protestar, el resto de la sala guardó silencio. En los informes que leí, después de aquella noche, continuó el general, el nombre de la piloto aparecía varias veces, siempre acompañado de palabras como determinación y cumplimiento ejemplar. Es fácil leer esas palabras en un papel y olvidar que detrás hay una persona de carne y hueso, con miedos, dudas y cicatrices. Hoy, esa persona está aquí, trabajando en esta misma casa, manteniendo otra puerta abierta. Hizo una pausa, lo bastante larga, para que todos siguieran la dirección de su mirada. La capitán Morales fue quien pilotó aquel helicóptero. El murmullo se transformó en un silencio diferente, cargado de respeto. Alguien comenzó a aplaudir, primero tímidamente, luego con fuerza. El aplauso se extendió por la sala, como una ola. Yo me mantuve de pie, incómoda, y al mismo tiempo extrañamente ligera, como si una parte del peso, que llevaba años cargando, se hubiera desprendido sin hacer ruido. No miré a Carlos. No hacía falta. Podía sentir su incomodidad, desde el otro extremo de la sala, como una corriente fría. La mujer del traje oscuro, la misma que había fruncido el ceño por la mañana, me dedicó una sonrisa franca y asintió, como si acabara de encajar una pieza que le faltaba. Por un instante, el ruido de las palmas se mezcló, en mi mente, con el viejo rugido de los rotores. No eran tan distintos, pensé. Ambos sonaban a cosas que se ponen en marcha y que durante un momento sostienen la vida de otros. Parte 9. Después, cuando todo terminó y la sala empezó a vaciarse, el general se acercó a mí, sin prisas. Ya no era el hombre distante del protocolo, sino alguien que cargaba también con sus propios recuerdos. Debí reconocerla antes, admitió. No es frecuente olvidar un nombre, que se lee 3 veces, en un informe de misión. Sonrió, esta vez de forma más humana, y me tendió la mano. Gracias por aquella noche, añadió. Y gracias por hoy, por seguir aquí, aunque sea en otra puerta. Le estreché la mano, con firmeza. Solo hacía mi trabajo, mi general, respondí. Ayer y hoy. Él asintió, como si esa frase le pareciera la única respuesta aceptable. Luego se alejó, absorbido de nuevo por la marea de trajes y uniformes. Más tarde, mientras recogía mi puesto en la entrada, Carlos se acercó, con una mezcla torpe de vergüenza y curiosidad. Yo no sabía qué, empezó, sin encontrar las palabras. Quiero decir, lo de piloto, lo de la condecoración. Tuve la tentación de dejarle sudar, un poco más, pero al final decidí ahorrarle el esfuerzo. No pasa nada, Carlos, lo interrumpí con calma. Para ti, sigo siendo la guardia de la puerta, y está bien. No, yo quería decir que deberías haberlo comentado. Si te lo hubiera dicho, respondí, probablemente habrías pensado que presumía. Y yo no necesito presumir. Guardé la tableta y revisé por última vez el registro del día. Todo en orden. Parte 10. La línea de esperanza. El turno terminó, como cualquier otro día, con el mismo pitido del reloj, marcando la salida.
En el vestuario, colgué el uniforme azul, con cuidado, como quien coloca una pieza más en una colección invisible, en el fondo de la taquilla, guardada en una caja pequeña. Seguía estando, la vieja condecoración de campaña. No la saqué, no hacía falta. Me miré un momento en el pequeño espejo. Ya no veía solo a la mujer cansada junto a la puerta de cristal, ni solo a la piloto, cubierta de polvo, en un helicóptero. Veía a alguien que había cruzado muchas puertas distintas y seguía de pie. Al salir a la calle, el aire frío de Madrid me golpeó el rostro, igual que lo había hecho el viento helado de otras noches, en otros lugares. Caminé despacio hacia la parada del autobús, mezclándome con la multitud anónima. Nadie me saludó militarmente, nadie abrió paso al verme, y sin embargo, por dentro, algo se había recolocado. No necesitaba que me vieran como heroína, ni que repitieran mi rango, en voz alta. Bastaba con saber, en silencio, quién había sido y quién seguía siendo. A veces, la línea de esperanza no está en una medalla, ni en un informe. Está en la forma en que te sigues presentando ante el mundo, incluso cuando el mundo no mira. Subí al autobús y me senté junto a la ventana, mientras la ciudad pasaba a mi lado. Pensé que, de algún modo, seguía haciendo guardia, solo que ahora, la puerta que cuidaba no era de cristal, ni tenía un detector de metales. Era una puerta interior, esa por la que uno entra y sale de sí mismo, sin hacer ruido, y supe, con una certeza tranquila, que mientras siguiera en pie, mientras siguiera abriendo y cerrando esa puerta, con honestidad, mi servicio no habría terminado del todo.